El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconitide, y Lisanias virrey de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Comenzó entonces a recorrer la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo áspero se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántos domingos trae el Adviento? 4. ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo pasado? Cada domingo trae una tarea. ¿Se acuerdan? Cada vez que prendemos una vela, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos trae una tarea. Cada domingo hay un verbo que está en imperativo. Vamos a recordar la homilía del domingo pasado. Vigila, prepara, alégrate y acoge. Hoy, ¿qué verbo toca? Prepara. Yo les recomiendo que estos domingos del Adviento se reúnan en familia, puede ser antes del almuerzo, antes de comer el machapecho, y antes de prender la vela que corresponde, recuerden la tarea que nos ha dejado la palabra de Dios. En familia. ¿Hoy qué tarea es? Prepara. Hoy la palabra de Dios nos dice a todos nosotros: prepara el camino del Señor. Y por eso aparece San Juan Bautista en el Evangelio. Vamos a quedarnos con una frase y vamos a analizar esa frase. San Juan Bautista era una voz que grita en el desierto. Vamos a quedarnos con esa frase: una voz que grita en el desierto. Esa frase está en Isaías 43 y se aplica a San Juan Bautista. Está repetida en el Evangelio de hoy. Pregunto, ¿ustedes son profetas, sí o no? Sí. Desde el día en que fueron bautizados son profetas. Por lo tanto, tú también debes ser una voz que grita en el desierto. Esa frase no solo se aplica a San Juan Bautista, también se aplica a todos los bautizados. Y esta frase, una voz que grita en el desierto, tiene 3 partes. Primera parte, una voz. Todos tenemos nuestra voz. Cada uno tiene su voz.
permítanme compartirles algo que a mí me da risa. Desde el año 2009, gracias a Monseñor Alimani, los martes hablo en Radio María. Llevo años ya en ese programa. Radio María llega a muchos pueblos del Perú. Y me ha pasado que cuando a veces he viajado a algún lugar a dar una charla o a una parroquia, la gente me dice, ¿usted es el padre Carlos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, padre? Sí, yo soy. ¿Por qué me dice eso? Porque yo lo escucho en Radio María. La voz la tiene, pero no el cuerpo. Me dicen todos que no me conocen físicamente, ¿usted no es gordo y pelado? Por la voz creen que yo soy gordo y pelado y les decepciono cuando me ven. Cada uno tiene su voz. Y a veces nos imaginamos la fisonomía de la persona solo con la voz, pero muchas veces nos equivocamos. Como se dan cuenta, no soy gordo ni pelado. Una vez una señora en San Miguel, cuando me conoció, me dijo, padre, yo pensaba que usted era chinchano, gordo y moreno. Todos tenemos una voz. Y nuestra voz, siendo diferente, debe estar en armonía con la palabra de Dios. Decía San Agustín refiriéndose a San Juan Bautista. San Juan Bautista era la voz, pero no la palabra. La palabra es Cristo. Tu voz tiene que hacer resonar la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Todos nosotros tenemos que hablar de Jesús, cada uno con su propia voz. El profeta tiene que hablar, tenemos que ser una voz. El profeta anuncia y denuncia. Anuncia la verdad, denuncia la mentira. Anuncia lo bonito que es vivir en gracia, denuncia lo feo que es vivir en pecado. San Juan Bautista anunció y denunció, fue una voz. Anunció a Cristo, denunció el pecado de Herodes y Herodías. Queridos hermanos, hay que hablar. No te puedes quedar callado. Preparamos el camino del Señor cuando somos una voz, cuando abrimos la boca, cuando explicamos a las personas nuestra fe. Por eso hay que prepararnos. Ahí donde hay ignorancia religiosa, ahí no se puede decir que hay un encuentro con Cristo. Estamos llamados a ser voz que evangeliza. Segunda parte, una voz que grita. ¿Qué significa esto de una voz que grita? El grito hace que la voz resuene. El grito hace que una voz llegue con nitidez. El grito es, queridos hermanos, lo que refuerza la voz. ¿Qué significa que debemos ser una voz que grita? El grito es tu vida, el testimonio. Cuando nosotros damos testimonio, somos coherentes, somos una voz que grita. San Juan Bautista era una persona que hablaba, era una voz y que gritaba con su vida. Era una persona humilde. Le decía a la gente, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí no me sigan, sigan a Jesús. Eso se llama humildad. San Juan Bautista era una persona sobria, que no estaba aferrada a los bienes materiales. ¿Se acuerdan cómo vestía San Juan Bautista? Vestía pobremente, con una túnica de piel de camello. ¿Y se acuerdan qué comía?
carapulcra, seco de gato, comía langostas, insectos. Era una persona sobria, que no estaba aferrada a las cosas de este mundo. Era coherente, daba testimonio. Ese era su grito. No solamente hay que hablar, no solamente hay que ser una voz, hay que gritar con nuestra vida. Todos ustedes saben quién fue San Antonio de Padua. Tiene mucha devoción, sobre todo en las chicas solteras. San Antonio de Padua se decidió a ser franciscano. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué San Antonio de Padua se decidió a ser franciscano? Porque él vio los cadáveres de 5 franciscanos que habían sido martirizados en el norte de África. 5 franciscanos habían sido asesinados por evangelizar. Y él vio los 5 cadáveres. El testimonio de esos 5 franciscanos lo llevó a San Antonio de Padua a hacerse franciscano. Qué importante es el testimonio. San Pablo VI decía que el hombre de hoy escucha a los que dan testimonio más que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque dan testimonio. Por eso tenemos que ser personas coherentes. Cuando nosotros somos ejemplares, estamos gritando, somos una voz que grita. Y la tercera parte, ¿cuál es? Una voz que grita, ¿en dónde? En el desierto. La palabra desierto, bíblicamente, puede tener 2 sentidos, uno positivo y otro negativo. El sentido positivo del desierto en la Biblia viene a ser que es un lugar para encontrarnos con Dios. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, ¿a dónde va? Al desierto a orar y ayunar. Juan el Bautista estaba en el desierto, lugar de encuentro con Dios. El profeta necesita tener un espacio para dialogar con Dios. Por eso, queridos hermanos, para cumplir nuestra misión profética, debemos tener todos los días un desierto, unos minutos para conversar con Dios. No podemos cumplir nuestra misión profética si no rezamos, si no hablamos con Dios, si no nos llenamos del Espíritu Santo. Por eso hay que buscar a lo largo del día un desierto, unos minutos para la oración. El sentido negativo de la palabra desierto se refiere al ambiente que es adverso. Por ejemplo, ustedes han escuchado esta frase: estoy arando en el desierto. El profeta sabe que va a encontrarse con dificultades. La palabra desierto en sentido negativo se refiere al ambiente que está en contra de nuestra misión profética. ¿Qué profeta nos ha hablado hoy en la primera lectura? Baruch. Baruch lo tuvo todo en contra. ¿Qué pasó en la vida de Baruch? Baruch fue discípulo de Jeremías. Los babilonios habían entrado a Jerusalén, habían destrozado la ciudad, habían destrozado el templo. Un buen porcentaje de judíos habían sido llevados a Babilonia. Baruch vive en esa situación. Todo está en contra. La ciudad destrozada, el templo destrozado. Los babilonios están dominando a los judíos. Baruch lo tiene todo en contra. Pero él está con Dios. Y qué bonito lo que nos ha dicho Baruch en la primera lectura. Es un mensaje positivo. Levántate, Jerusalén. El profeta anima. Y dice Baruch a su pueblo que Dios con alegría guiará al pueblo de Israel y lo llevará a la luz de la gloria y le mostrará
su justicia y su misericordia. Queridos hermanos, el profeta lo tiene todo en contra, pero nunca se desanima, porque el profeta sabe que está con Dios. San Juan Bautista también lo tuvo todo en contra. ¿Qué le pasó a San Juan Bautista por denunciar el pecado de Herodes y Herodías? ¿Qué le pasó? ¿Le cortaron la cabeza? El cristiano, queridos hermanos, lo tiene todo en contra. Porque el desierto puede ser tu casa. Y puede ser tu casa porque quizás todos han desconectado de Dios e incluso se burlan de que reces. El desierto puede ser tu trabajo, porque quizás estás rodeado de corruptos que se molestan si tú eres honesto. La sociedad es un desierto porque está llena de ideologías. Y un cristiano no sigue las ideologías, sigue a Cristo. El profeta sabe que está en un desierto, pero el profeta no se desanima. Y no se desanima porque sabe que Dios está con él. Y el arma del profeta, y vuelvo al primer sentido que tiene desierto, ¿cuál es? Acuérdense el primer sentido de desierto. La oración. El arma del profeta es la oración. Hoy en la segunda lectura, San Pablo, en la carta a los filipenses, dice: yo estoy rezando por ustedes con alegría. Y le pido a Dios que aumente en ustedes el amor. El arma del profeta es la oración. Queridos hermanos, si tú cuidas tu oración, vas a cumplir tu misión profética, no vas a estar desanimado aunque todo esté en contra. Tenemos que ser una voz que grita en el desierto. Hoy le vamos a pedir a María Santísima, Reina de los Profetas, que nos ayude a ser una voz. Hay que hablar. No podemos ser perros mudos, hay que hablar. Una voz que grita, hay que ser ejemplares. ¿Y que grita en dónde? En el desierto. Vamos a cuidar nuestro tiempo de oración todos los días, pero también no vamos a ser ingenuos. Estamos en un desierto, todo está en contra, estamos llenos de ideologías, pero al igual que Baruch, al igual que San Juan Bautista, sabemos que el Señor está con nosotros. Que la Virgen María nos ayude a cumplir nuestra misión profética. Que así sea.